Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a estar meditando hoy aquí en este capítulo de Juan, desde los versículos 1 al 15. Yo creo que a todos nos ha pasado que utilizamos alguna herramienta que es destinada para algún uso, pero le estamos dando otra aplicación. Y pues se batalla, ¿no? Piénselo. No sé si usted ha querido desatornillar algo con un cuchillo. Pues sí se puede, pero se batalla, ¿verdad? Y yo creo que a veces nos pasa exactamente igual con las verdades que encontramos aquí, las verdades espirituales. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la ayuda del Espíritu Santo. Y sí, el Espíritu Santo tiene muchas maneras en las cuales ayuda a sus hijos. Pero yo pienso que una de las ayudas principales del Espíritu Santo es capacitarnos para el sufrimiento y también para compartir el Evangelio. Obviamente, hermanos, aquí en este mundo hay dolor. Y seas creyente o no creyente, seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios, vamos a padecer, vamos a sufrir. Pero hay un sufrimiento, hermanos, específico que solamente viven los hijos de Dios, y es cuando sufrimos por causa de Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a sobrellevar ese sufrimiento y que nosotros honremos y glorifiquemos a Dios. Yo pienso que el creyente no debemos de perder de vista, hermanos, que principalmente el Espíritu Santo nos va a ayudar en ese tipo de luchas y de pruebas. Porque obviamente, hermanos, sí nos va a ayudar en cualquier otro tipo de dolor. Incluso, hermanos, cuando sean por consecuencias de nuestros pecados, ahí está disponible el Espíritu Santo. Pero nos llama la atención, hermanos, que en la Escritura, de donde más va a hacer énfasis la palabra de Dios, es acerca del dolor que te puede provocar este mundo por causa de Cristo. Siempre va a ser más énfasis. Entonces, yo quiero, hermanos, que consideremos esto en el día de hoy. Si me acompaña ahí con sus vistas, déjeme leerle los primeros 15 versículos, lo siguiente. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Seguimos, hermanos, en la plática de nuestro Señor Jesús con sus discípulos antes de ir al Getsemaní. Es una conversación que este evangelio registró pues bastante. A lo mejor pudo haber tenido una plática de 1 o 2 horas en lo que está dando todas estas enseñanzas antes de ser crucificado. Entonces tenemos enseñanzas tan profundas, hermanos, y una de esas es la ayuda del Espíritu Santo. Yo quiero que pensemos en 3 cosas, de lo cual vamos a seccionar este sermón. La primera es que otra vez, hermanos, vamos a tener un recordatorio de que hay aflicción en este mundo. Y vamos a ver que el Espíritu Santo se presenta como ayudador. Y también el Espíritu Santo se va a presentar como nuestro guía. Así que, hermanos, pues nuevamente pues vamos a hacer un recordatorio de lo que viene platicando Jesús con sus discípulos, todo lo que fue el capítulo 15. Y es más, desde que empieza esa plática en el aposento alto,
cuando se va Judas en el capítulo 13, abandona la conversación con los demás discípulos después de que Jesús le dice que alguien que los va a traicionar. Empieza esta plática de profundas enseñanzas. Y ahora, hermanos, sigue haciendo énfasis en la obra del Espíritu Santo. Y no sin antes, otra vez, les dice de muchas maneras que les esperan sufrimientos a sus discípulos. Nuevamente, fíjense cómo dicen estos 3 versículos. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. En otras versiones dice para que no se aparten de la fe. Porque eso es lo que va a hacer, lo que quiere hacer el enemigo, que cualquier hijo de Dios abandone su esperanza, la fe en Cristo Jesús. Y dice el versículo 2, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Piense un poco, hermano, si usted hubiera sido uno de los discípulos de Jesús y está en una conversación muy solemne y ya te está prediciendo tu destino, que no va a ser nada grato, hermanos. No es nada grato que te saquen de las sinagogas, incluso que te maten pensando que están haciéndole un favor a Dios. Yo no sé qué han de haber sentido los discípulos cuando Jesús les da esa clase de información. Tal vez sería como algo difícil de procesar. No cualquiera, hermanos, si somos honestos y si Jesús te está hablando esto de una manera serena, yo creo que como sea que lo haya articulado, hubo seriedad. No hubo nada de, no sé, como si hubiera sido una broma. Nada de eso, hermanos. Él fue tan serio al decirles, a ustedes les espera sufrimientos hasta tal punto de morir. Entonces, lo que va a decir a continuación, pues son verdades que lo tienen que mantener a sus discípulos firmes. Si Jesús les está anticipando y les está diciendo, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Y déjenme pues platicar, recordarles brevemente, la última vez que predicamos del capítulo 15, yo quise hacer énfasis en 2 cosas, que estuviéramos conscientes de que estamos viviendo en un mundo hostil y también que tenemos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va a ser la persona de Dios que va a estar a nuestro lado independientemente de la circunstancia en que estemos. Él no nos va a abandonar. Jesús, hermanos, sigue haciendo ese énfasis, pero con más palabras. Así que la manera como describe Él estos acontecimientos, yo creo que a muchos de nosotros se nos vino a la mente lo que pasó en el libro de los Hechos, lo que fue la conversión del apóstol Pablo. Es como si Él estuviera anticipando ese tipo de cumplimiento de estas palabras. En el capítulo 26 de Hechos, hermanos, el versículo 9 al 11, el apóstol Pablo está contando su testimonio y él es como si proféticamente hubiera cumplido cada una de las palabras de nuestro Señor Jesús. Fíjense lo que él decía. Versículo 9. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas. Procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. ¿Se fijan, hermanos? Eso mismo que anticipó nuestro Señor Jesús fue literalmente encarnado en la vida de Pablo. Alguien que estaba empeñado a borrar de la faz de la tierra, hermanos, a todo creyente, a todo seguidor de Jesús. Y se acuerda que Jesús también les dijo, cuando hagan ese tipo de cosas, ellos van a pensar que están a mi favor. Pero es una ceguera espiritual que no se dan cuenta. El mismo apóstol Pablo en la carta de 1 Timoteo, déjeme leerle en el capítulo 1, versículo 13, lo que él decía acerca de esos días que él vivió. Aún habiendo sido yo antes blasfemo,
perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Se fijan, el apóstol Pablo vivió y experimentó exactamente lo que Jesús está diciendo. Yo pensaba que le hacía un favor a mi nación. Él era israelita, hermanos. Él adoraba al Dios, a Jehová. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero el apóstol Pablo, hermanos, estaba en esa ceguera. Así que el Señor Jesús les anticipa, les van a pasar ese tipo de cosas. Tal vez pasar unos 20 años, 30 quizás, cuando se desata esa persecución del apóstol Pablo. Y nuestro Señor Jesús, hermanos, quería anticipar a los discípulos, les esperan esos días. No sé, ellos sí estarían pensando la siguiente semana, en un año, 2, 3, pero definitivamente iba a llegar y lo experimentaron, hermanos. Quiero que regrese al capítulo 16 del Evangelio de Juan, pero déjeme leerle el versículo 4 para que vea qué más les dijo nuestro Señor Jesús. Él está siendo completamente honesto con ellos. Fíjese en el versículo 4, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Así, hermanos, esa misma anticipación que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, haga la suya en este día. Haga la suya y para que no les sorprenda. Porque, hermanos, estamos en un mundo hostil. La última vez que hablábamos de esto, yo les decía que a lo largo de estos 2000 años de historia cristiana han matado 70 millones de cristianos. Los han matado. No sé cuántos millones hayan sido torturados, perseguidos. Entonces hay un porcentaje de probabilidades, no sé, pero parece que se ha elevado en los últimos 2 siglos, en las últimas 2 décadas, hermanos. 400, cerca de 1 millón de personas creyentes han sido perseguidos a muerte. En las últimas 2 décadas casi suman los 2 millones. Entonces, no es un mensaje, hermanos, para que nos dé miedo, nos atemorice. Obviamente, yo creo que es triste cuando una iglesia no predica de esto, porque eso hace que el creyente no se anticipe y les sorprenda. A las personas que no se les predica esto, a ellos sí les va a sorprender. Pero nuestro Señor Jesús dice, a ustedes nunca les debe de sorprender porque yo ya se los estoy anticipando. Ya no debe ser nada extraño. Todas estas cosas yo ya les dije cuando estaba con ustedes. Y hermanos, eso es una evidencia de que muchos de los que se dicen ser seguidores de Cristo Jesús, si no fueron alimentados balanceadamente en sus congregaciones y les hablaron acerca de que es una realidad, que el Hijo de Dios tiene que padecer si sigue los pasos de Jesús, entonces ese ánimo va a hacer que su fe dude. Ellos, hermanos, van a encontrar una posibilidad mucho más grande de que flaqueen en esos días. Pero, hermanos, en este día, literalmente, yo quiero invitarle que nos apropiemos de esas palabras. Piensa, hermanos, solamente por mencionar una cosa, que pueden ser muchas más, lo que es la agenda del LGBT. No recuerdo cuántos días, tal vez hace unos 2, 3 meses, algunos de los pastores me dijeron, hay estados del sur de México donde ya está probado que si tú como maestro, como pastor, como especie de terapeuta, tratas de influir a alguien para que se cambie de género, te van a dar cárcel. Y ya está aprobada la ley. Si esa persona se identifica como mujer y él es hombre, y tú quieres hacerle volver en sí, dice, y tú ya vas a tener consecuencias a tal grado de ir a la cárcel. Entonces, a mí se me parecía increíble esto, hermanos, porque ya está en nuestro país. Yo no sé si ustedes lo conocían, pero no lo vea tan lejano, hermanos. Parece como si esta escritura, y pudiéramos decir, yo no creo que estos días lleguen a ser tan salvajes como los del Imperio Romano. Pero en otros países, hermanos, ya lo han sufrido.
En el Medio Oriente, todos los países que son de religión musulmana tienen un porcentaje de cristianismo casi nulo. En algunos países o etnias seguramente sí pudiera ser nulo. Y ellos han padecido así, hermanos, hasta la sangre. Entonces, que no nos extrañe, hermanos. Véalo como una bendición que Jesús le está diciendo a usted, al igual que sus discípulos, ustedes pueden padecer por mi causa, y a tal grado que lo van a hacer personas que piensan que me están glorificando, me están haciendo un favor, pero no lo harán. Solamente reflexionen eso, hermanos. ¿Qué más dijo nuestro Señor Jesús? Él cuidó muy bien sus palabras, Él fue honesto, tan honesto, y en muchas ocasiones ya lo hemos hecho énfasis, ¿no? Él decía a los que querían seguirle: si no tomas tu cruz cada día y sigues mis pasos, no eres digno de ser mi discípulo. Y aquí está siendo nuevamente honesto, hermanos. Fíjese el versículo 5: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Esa tristeza, hermanos, sí, obviamente de por sí pintan los días futuros complicados para los discípulos. Pero Jesús, antes de decirles que van a sufrir, ya les había dicho: yo no voy a estar con ustedes. Regrese al capítulo 14. Fíjese el versículo 19. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y en ese mismo capítulo lea el versículo 30. No hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Entonces, si dice ya no hablaré más con ustedes, es por eso mismo. Voy a ser quitado de delante de ustedes. Ahorita me están escuchando, estamos teniendo esta conversación, pero ya no más. Y ellos empiezan a entristecer. Jesús lo ve en sus rostros, hermanos. Él ve que no está haciendo nada fácil las palabras que les está transmitiendo, lo que les está anticipando el futuro, y les está viendo una cara de preocupación. Yo no sé qué tipo de rostros tenían, pero se notaba a leguas, y nuestro Señor Jesús conoce los corazones, ¿verdad? Y ya los vio muy afligidos, por eso les dice: están tan tristes que ni siquiera me quieren preguntar por qué me voy, a dónde voy. Ni siquiera se atreven a decir una palabra de la tristeza que les está embargando. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor Jesús para que sus discípulos no se queden en esa tristeza y que se sientan cada vez sin esperanza? Hace lo siguiente, hermanos: les promete el Espíritu Santo en dos maneras. La primera que vamos a ver, se va a presentar el Espíritu Santo como ayudador. Fíjese, lea el versículo 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Me llamó mucho la atención esta frase, hermanos: les conviene. Les conviene es que es mucho mejor de lo que ya están viviendo y experimentando ahora. Piense un poco en el futuro de los discípulos. Es más, lo que ya vivieron con Jesús. Para ellos era muy bueno tener a Jesús de carne y hueso a su lado en los momentos bien difíciles. Cuando Jesús no estaba, hermanos, se metieron varias ocasiones en problemas. Acuérdese aquella vez que se llevó a los 3 discípulos más allegados al monte de la Transfiguración, y los 9 que no estaban con Jesús, llegó un señor con un muchacho, con su hijo endemoniado, y ellos no pudieron expulsar ese demonio. Ese momento, hermanos, tuvo que haber sido estresante. Tuvo que haber sido difícil. Ellos habían expulsado demonios, pero cuando el demonio no se va, no es nada agradable, hermanos. Entonces, para ellos fue un alivio que Jesús baja y le dice: ¿qué pasó con ustedes? Qué bueno que me tienen a mí. Pero esos minutos donde no estuvo con ellos, pues fue algo difícil. Piénselo también, ¿no? En la noche de la tormenta, él estaba durmiendo, y aunque estaba ahí, pero su desesperanza, su temor de que iban a naufragar,
pues fue tan grande a tal grado de que van literalmente a despertar a Jesús, porque Él no estaba con ellos ayudándoles y tratando de controlarlos, de calmarlos en esa situación. Entonces es una ventaja, hermanos, que ellos tenían físicamente a Jesús, porque podían acudir a Él. Pero Jesús les dice, ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo va a estar accesible a ustedes en cualquier momento. Ya no me van a ver físicamente, pero es mucho mejor que yo me vaya y les conviene más, porque el Espíritu Santo no va a ser una manifestación física como me ven a mí ahorita en este momento. Eso significa, hermanos, que los discípulos van a acelerar y van a estar en un plano o en un ambiente mucho mejor para que aprendan a vivir por fe. Sí recuerda, ¿verdad, hermanos? Que nosotros somos llamados a vivir por fe. Vaya a Hebreos capítulo 11. Primero vamos a recordar, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Es la mejor definición que podemos encontrar. Lo que viene en la misma escritura, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Señor Jesús les dice, ahora sí, si yo no me voy, no van a aprender a vivir por fe. Ustedes tienen que aprender a confiar en mí, aunque no me vean, porque sabemos que les iba a dar esa promesa. No los voy a abandonar hasta el fin del mundo. Ahí mismo en Hebreos, hermanos, Hebreos 10, lea el versículo 38. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Ya sabemos, ¿qué es la fe? Actuar completamente seguro de que aquello que no ves sí existe. Si yo no me voy, van a seguir dependiendo de su vista y van a querer vivir de esa manera, pero les conviene que yo me vaya, porque ahora sí su fe va a ser ejercitada, la van a tener que poner a prueba. Ahora van a tener que confiar en el Espíritu Santo. Él va a venir y reemplazarme en mi lugar y les va a ayudar a donde quiera que ustedes vayan. La historia, hermanos, de la iglesia dice que los 12 discípulos, bueno, Judas no, pero el que le reemplaza, cada uno de ellos se fueron a regiones distintas para compartir del evangelio. Cada uno de ellos fue perseguido y muerto de una manera pues difícil. Entonces es como si el Espíritu Santo, Jesús mismo, hubiera ido con cada uno de ellos. Les conviene, porque si no, si yo no me voy, es como si yo tengo que escoger, pues cuál de los 12 soy el que le voy a ayudar ya cuando lo estén torturando, cuando ya lo tengan condenado a muerte. Me voy a ir, pues no sé, con Pedro, con Jacobo, no sé. Pero es mejor que yo me vaya, porque el Espíritu Santo no le va a limitar la persona física. Nuestro Señor Jesús tuvo que tomar el cuerpo físico pues para convivir con ellos, para hacerse uno como nosotros, identificarse como aquellos que quería redimir. Entonces, hermanos, nunca se le olvide que esa es una ventaja. El Consolador vendrá a ejercer esa función de alentarlos para que no abandonen su fe. Además, hermanos, hará la función de revelar lo que hay en el corazón de los hombres delante de Dios. Eso, hermanos, es una gran ventaja, y yo creo que es de los usos o de las funciones principales que hace el Espíritu Santo y que los cristianos desconocen. Pareciera que esta función, hermanos, la pasamos en último lugar. Hay iglesias, hay pastores que te pueden decir, la función del Espíritu Santo pues es que hagas milagros, es que hables en lenguas, es que hagas algo como para que te sientas que eres ungido por Dios. Pero, hermanos, el Espíritu Santo más que nada te va a capacitar para seguir los pasos de Jesús y para convencer al mundo de pecado, para que cuando tú hables del evangelio ellos sean receptivos al mensaje. Es de sus funciones principales, hermanos.
Lea conmigo los versículos 8 al 11. Son 3 maneras y van a ser enfocadas completamente a cuando tú compartes de Cristo. Cuando tú estás llevando el evangelio a alguien, se va a hacer visible el Espíritu Santo de 3 maneras a aquellos que están recibiendo tu mensaje. ¿Por qué, hermanos? ¿Sería desesperante o sin esperanza también? Si Jesús te manda a ser discípulos, a sufrir por Él, al mismo tiempo de predicar, y si el Espíritu Santo no se presenta de la siguiente manera, de que va a convencer al hombre de que está en error, para ti va a ser bien difícil. Pues es que predico, pero nadie se arrepiente. Te vas a desanimar. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es una manera también como nos consuela, como nos alienta. Fíjese el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora describe en específico cómo es eso. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El mundo, hermanos, no cree en esto. Si el Espíritu Santo no está aquí presente y acompaña a sus hijos cuando tú prediques el evangelio, no va a tener absolutamente nada de sentido para ellos el mensaje. Pero gracias a Dios, porque el Espíritu Santo les va a acompañar. Así que se refiere específicamente a la influencia del Espíritu Santo para con el pecador. Eso va a hacer toda la diferencia. Cuando tú prediques, algunos hermanos sí podrán rechazarle, pero otros van a ser convencidos. No olvidemos cómo era ese contexto inmediato, lo que estaban viviendo. Acababan de rechazar a Jesús los judíos. Él les predicó incontables veces y no se arrepentían, hermanos. Pero Jesús les está diciendo, esto va a cambiar. El Espíritu Santo no está aquí todavía. Por eso el mismo judío me está rechazando. Hay una obra que les falta. Falta alguien que les haga sentir que son pecadores, que su justicia no les alcanza y que también Satanás ya ha sido juzgado y él va a perder. Si están del lado de Satanás, a ellos les va a ir mal. Todo esto, hermanos, se hace una realidad en el capítulo de Hechos 2. Avance unas páginas más ahí en sus Biblias y recordemos qué pasó en el Pentecostés. Solamente quiero leerles un versículo, 2:37. Viene el Espíritu Santo y Pedro predica en el Espíritu un buen sermón. Y vea la respuesta de ese mensaje, el versículo 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Yo creo, hermanos, que estaban temblando. Unos estaban horrorizados. Cuando al fin el Espíritu Santo hace esa obra y les convence de pecado. Ustedes gritaron que sea la sangre de Jesús sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y en ese día que estaban furiosos gritándole a Pilato que soltara a Barrabás y que crucificaran a Jesús, ustedes entregaron al Hijo de Dios a muerte, una muerte horrible, horrenda, lo que fue la crucifixión. Hasta que no viene el Espíritu Santo y les convence, hermanos, ellos vuelven en sí. Y por eso hasta ellos toman la iniciativa y le dicen a Pedro, ¿qué haremos? Es como decir, nosotros ya no sabemos qué hacer. Ya estamos condenados a ir al infierno porque rechazamos al Hijo de Dios. Ahí les está convenciendo de justicia y de juicio. Fíjese cómo tradujo la Biblia. Dios habla hoy estos versículos del 10 al 11. Quien es pecador, o sea, el Espíritu Santo va a convencerles quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Y luego explica esta versión más digerible para nosotros. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. Nuestro Señor Jesús ya les había dicho, ya Jesús ya está derrotado. Satanás está derrotado.
se consuma cuando va a la crucifixión. Y ahora les va a convencer el Espíritu Santo que todos los que son hijos de Satanás, los que su padre es el padre de mentira, van a estar en graves problemas porque él mismo ya está condenado. Satanás, hermanos, desde Génesis 3 ya está condenado. Él ya tenía anticipado su futuro. Te van a herir en la cabeza. Jesús va a venir y también lo iba a derrotar. Pero, hermanos, de esa manera nos ayuda el Espíritu Santo. Sin esa ayuda, cuando tú predicas, va a ser bien difícil. Va a ser bien complicado, ¿verdad? Que todos ignoren. Hay muchos que lo hacen, pero eso ya depende de la gracia de Dios. El Espíritu Santo va a haber corazones que los va a conmover, hermanos. Entonces, antes de pasar a la siguiente manera, quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. Antes de ver la siguiente manera, cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Y apliquémosla, hermanos. ¿Has visto actuar al Espíritu Santo así en tu vida? ¿O también cuando lo compartes a alguien más? El Espíritu Santo, ¿hubo un día donde realmente te convenció de pecado, de justicia y de juicio? ¿Y te ha tocado experimentar esa vez cuando tú ya estás compartiendo el Evangelio a alguien y esa persona reacciona? ¿Te ha pasado eso? Si no lo has experimentado, hermanos, entonces tienes que pedir a Dios. Necesito conocer más esa función del Espíritu Santo como ayudador. Como ayudador. A ser valiente en proclamar, en padecer por Cristo y también en ser usado para que alguien más sea convencido de que necesita el perdón de sus pecados. De las últimas 2 veces que yo recuerdo, hermanos, eran 2 varones. Uno de ellos lo veía pasar por aquí al frente y nomás se volteaba así medio afligido, y hasta que se anima y dice: quiero tener una plática contigo. Y me habló de tantos problemas. Era algo muy similar al otro varón con el que yo platiqué. Estaban inmersos en problemas bien difíciles de matrimonio, de familiares, de trabajo. Y después de que se medio desahogaron, yo les dije: ¿sabes qué? Tú me has hablado mucho de tus cargas, pero no me has hablado absolutamente nada de que has pecado contra Dios. Si descuidaste una área de tu vida y estás viviendo las consecuencias, yo comprendo que estás sufriendo, pero si has sentido que le fallaste a Dios y pecaste primeramente con Él. Y les cuento esto, hermanos, porque los dos reaccionaron de la misma manera. Uno me dijo: ¿sabes qué? Nunca en mi vida lo había pensado. Nunca en mi vida me había visto en ese problema. Pensaba en esto, que sí es un problema real y Dios lo quiere solucionar, pero en mi situación de comunión con Dios, eso sí. El otro varón me dijo: ¿sabes qué? Hasta apenas hoy me estoy dando cuenta que soy orgulloso. Apenas hoy, y los vi en sus semblantes. Entonces, hermanos, eso es obra del Espíritu Santo. Si no es que está el Espíritu Santo acompañando a uno como hijo, cuando predica su palabra, no les hubiera servido absolutamente de nada esa plática. Pero ahora usted haga esa pregunta: ¿le ha tocado ver la obra del Espíritu Santo de esa manera con alguien más cuando le comparte de Cristo? Entonces le invito, hermanos, aplique este sermón también a su vida y váyase con ese reto. Última cosa que vamos a ver: el Espíritu Santo como guía, no solamente como ayudador, hermanos, sino también como guía. Eso es una bendición, es de las funciones también principales del Espíritu Santo. Regresan Juan 16, versículo 12 y 13. Aunque tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Es una bendición, hermanos, hacer uso del Espíritu Santo y pedirle a la persona de Dios, el Espíritu, que sea tu guía
Esa es de las funciones principales. Quiere revelarte la verdad en todas las áreas de tu vida, en tu futuro. Esa esperanza que tenemos de que el Rey de Reyes y Señor de Señores ejecutará su justicia. Antes de empezar nuestro culto de alabanza, leíamos Apocalipsis y veíamos cómo es el fin de los tiempos. Él va a vencer, hermanos. El Espíritu Santo te guiará a la verdad y te va a enseñar qué necesitas saber, que el final está en manos de Dios y Él va a triunfar. Jesús, hermanos, está preparando poco a poco a sus discípulos las enseñanzas que les va a seguir dando, porque les dice, no les puedo decir todo ahorita porque va a ser una carga. Poco a poco les voy a seguir enseñando, pero ya no voy a ser yo, va a ser el Espíritu Santo. Y hay cosas que les voy a revelar, pero en este momento los voy a abrumar. Yo creo, hermanos, que por eso se espera hasta que resucita para darles la gran comisión. Era demasiado para ellos digerir cómo es que me van a perseguir, que mi Señor va a ser arrebatado, que voy a padecer. Y luego todavía aparte Jesús les diga, y me tienes que ser fiel hasta la muerte y predicar en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesús, hermanos, no los quiso abrumar. Dijo, a su tiempo les voy a revelar eso. Y lo va a hacer con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, fue el que siguió usando a los hombres, a los apóstoles, a algunos otros escritores como Lucas, el autor de Hebreos también, para cerrar el canon, la Biblia, lo que nosotros tenemos. Todavía no estaban escritos los evangelios cuando Jesús les está dando estas palabras, sino que le dice, el Espíritu Santo los va a guiar a la verdad y les va a dejar todo lo que ustedes necesitan para los días difíciles que vengan. Vaya conmigo a 2 de Pedro. Este es uno de los pasajes que le invito que subraye en su Biblia. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nunca dude, hermanos, que tiene una gran bendición de tener la palabra de Dios y que el Espíritu Santo, por medio de ella, sea su instructor, sea su guía. Fíjese, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, es una bendición, hermanos, que su divino poder nos sigue enseñando todo lo que concierne a la vida y la piedad, todo lo que tú necesitas para vivir agradable y ser grato a Dios está en sus escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque Él las reveló a través de su Espíritu Santo. Él es nuestra guía, hermanos. ¿Y qué más? ¿Qué otras funciones tiene el Espíritu Santo que debemos de estar conscientes que nuestro Señor Jesús está enseñando? Le digo, no vamos a tomar tiempo, pero si usted pudiera contrastar este sermón con el que tristemente muchos predicadores te pueden decir, el Espíritu Santo es para que tengas éxtasis, tengas situaciones sobrenaturales en tu vida y algunas cosas hasta extrañas, ¿no? Se nos pueden parecer a nosotros. Y ellos hacen énfasis, el Espíritu Santo es para esto, para que grites, para que hagas cosas desenfrenadas y cosas, pues no le hallo lógica. ¿Por qué Jesús no enseñó eso, hermanos? Jesús enseñó la obra principal del Espíritu Santo. Repasando un poco, Él es tu ayudador, el que te va a hacer firme para que no abandones la fe, el que va a convencer al mundo de pecado, el que te va a guiar y por último, hermanos, el que va a glorificar al Hijo. Fíjese versículos 14 y 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Entonces dice, Él me glorificará. Ahora, hermanos, le va a glorificar de la siguiente manera, también lo está diciendo a continuación.
el Padre se va a seguir comunicando con ustedes. Hoy lo está haciendo a través de mí, que soy el Hijo, pero esa comunión con su Padre no se va a terminar. Yo ya no voy a estar con ustedes, pero ahora el Espíritu Santo va a tomar mi lugar y les va a seguir enseñando. Así que esa es la nueva manera en que sigue en comunión Cristo con sus hijos. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre me decía a mí, pues yo se los decía a ustedes. Y ahora todo lo que yo quiera decirles, el Espíritu Santo se los va a decir a ustedes. De esa manera glorifica el Espíritu Santo a Jesús. Mire, aquí hay algo interesante. Es bueno que también lo consideremos. Si usted regresa al capítulo 8 de Juan, en el versículo 54, vemos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se glorifican mutuamente. Pero ahora ya viene el turno de ver cómo glorifica el Espíritu Santo. En Juan 8:54 vamos a ver que el Padre glorificó al Hijo. Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Entonces Jesús afirmó: el Padre me glorifica a mí. Hermanos, hasta lo hizo de manera audible a muchas personas. Cuando Jesús asciende del bautismo, se escucha una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, de Él me complazco. También en la transfiguración, también en una ocasión donde las multitudes, varias personas lo escucharon y pensaron: es un trueno, pero el Padre dijo: lo he glorificado. Y usted avance ahí en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 17, en el versículo 4. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús, hermanos, cuando estuvo aquí, ahora glorifica al Padre. El Padre al Hijo, ahora el Hijo al Padre, pero ahora que está diciendo aquí en Juan 16, el Espíritu Santo me glorificará. Entonces Él es el que seguirá dando testimonio acerca de que el Hijo es digno de alabanza, es digno de recibir el poder. Él glorificará y le dará el lugar correspondiente a nuestro Señor Jesús, y lo está haciendo en este momento, hermanos, el Espíritu Santo. Nos va a capacitar, hermanos, en los momentos más oscuros de la vida. El Espíritu Santo, cuando platique contigo, porque es el canal de comunicación que dice Jesús: aunque yo me voy, se abre un nuevo canal y ahora sí van a ser enseñados, van a ser guiados, confortados por el Espíritu Santo. A todos los miles, millones de creyentes que hay en el planeta, hermanos, tenemos el Espíritu Santo y podemos hablar con Él. Si se fija, hermanos, si no es una bendición que Jesús se haya ido, porque el Espíritu Santo no tiene esos límites. El Señor Jesús tuvo que venir de manera física y solamente pudieron convivir con Él de manera cercana 3 hombres, 12, los discípulos y algunos discípulos que se acercaban después de esos círculos íntimos. Pero, hermanos, quiero hacerle también la misma pregunta: ¿has experimentado a Dios como aquel que te guía y te enseña? Independientemente también, no solamente te cierres a la enseñanza del pastor, de la escuela dominical. En tu devocional, pide al Espíritu Santo: enséñame. Es una gran bendición, hermanos. Yo ayer platicaba con los jóvenes y estamos teniendo una especie de taller para evangelizar, y les decía: yo no tuve un pastor que me enseñara, nos planteara escenarios de: vas a predicarle a alguien así y así, y vas a cometer errores, pero digo, pues de perdida te está anticipando. A veces quisiéramos, yo siempre he querido, hermanos, tener amigos, pastores, así que los veo tan entregados a Cristo. Imagínense, hermano, que hubiéramos tenido un pastor como Spurgeon, o un misionero en la iglesia como Hudson Taylor, y qué bendición sería tener ese tipo de hermanos de aquellas épocas aquí en tu congregación.
Pero hermanos, tenemos algo mucho mejor que ellos. Tenemos al Espíritu Santo y está disponible a cada uno de sus hijos. Tendremos, hermanos, lo necesario para tener la victoria ante Satanás. Y con esto termino, hermanos. Estos días son difíciles. Cada uno de nosotros nos esperan días complicados. Algunos quizás ya los han tenido o lo siguen teniendo. Pero, hermano, es una bendición que tengas la ayuda del Espíritu Santo. Porque en esos días más oscuros que vas a ser afligido en tu alma y en tu corazón, tienes a un guía, tienes al Consolador. Entonces tienes que arrojarte y aprender a confiar en Él. Principalmente cuando se trate de sufrir por causa de Cristo. Déjeme terminarle con una parte, pues algo extenso, pero es el progreso del peregrino. Este libro, pues sabemos que es una especie de, pues es una obra que ha traído bendición a lo largo de, pues yo creo casi 500 años, a todos los creyentes que escucharon acerca y leen, ¿no?, la obra de Juan Bunyan, el progreso del peregrino. En el capítulo 9, hermanos, este capítulo es titulado de la siguiente manera: entra Cristiano en el valle de humillación, en donde Apolión, o sea Satanás, lo asalta con fiereza, pero Cristiano lo derrota con la espada del Espíritu y la fe en la palabra de Dios. Entonces él utiliza, es uno de los capítulos que plasma lo que tiene que vivir un verdadero creyente. No vamos a tener días tan fáciles a veces, hermanos. Vamos a tener unos días tan siniestros porque Satanás va a querer destruir tu fe. Pero tenemos que ver cómo cristiano tiene que aferrarse a la espada del Espíritu y también a la palabra de Dios. ¿De dónde agarró esa palabra? Pues el Espíritu Santo fue su guía, le capacitó. En este capítulo empieza donde le dicen: tú vas a entrar a un valle. Le dicen a Cristiano, le anticipa: si quieres llegar a la gloria, a la ciudad, a la que te espera tu esperanza, tienes que atravesar ese valle. Primero te tienes que poner la armadura, porque vas a padecer cosas bien difíciles. Cristianos, agarra esa armadura. Está haciendo uso del Espíritu Santo, hermanos. Deja que le enseñe, porque va a enfrentar días difíciles. Y se aferra al uso, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Déjeme terminar pues la predicación con este relato. Yo me emocioné, hermanos, cuando lo leí, y pues obviamente que no soy un buen orador. No le pido que cierre los ojos y que imagine, a lo mejor voltea al piso y trate de concentrarse un poco, que no lo distraigan en lo siguiente. Fíjese lo que pasa, cómo lo plasmó Bunyan. Cualquier creyente debemos experimentar este tipo de victorias. Entonces, Satanás, hermanos, ya estaba tratando de convencer a Cristiano, ese personaje principal, y de muchas maneras tan audaces y tan con pensamientos tan pues dañinos, hermanos, quiere hacer lo que retrocede. Y llega un punto cuando ve que no puede con este cristiano, a tal grado que se enoja Satanás. Fíjense, aquí empieza el relato. Apolión no pudo contener su rabia y prorrumpió en esos momentos: yo soy el enemigo de ese príncipe, aborrezco su persona, sus leyes y a su pueblo. Está hablando de Jesús. Y he salido con el propósito de impedirte el paso. Cristiano le responde: mira bien lo que haces, oh Apolión, porque estoy en el camino real, en el camino de santidad. Por consiguiente, considera mucho lo que intentas hacer. Entonces Apolión extendió las piernas hasta ocupar todo el ancho del camino y dijo: no creas que te temo en esta materia. Prepárate para morir, porque te juro por mi infernal caverna que no pasarás. Aquí derramaré tu alma. Y en el acto arrojó con gran furia un dardo encendido contra su pecho. Pero teniendo un escudo en la mano, Cristiano lo bloqueó y evitó el peligro. Luego Cristiano desenvainó su espada porque vio que ya era tiempo de atacar.
Apolión se lanzó sobre él arrojando una lluvia de dardos tan espesa como el granizo, hasta el punto de que, a pesar de sus esfuerzos, Cristiano salió herido en la cabeza, las manos y los pies, lo cual le hizo retroceder un poco. Apolión aprovechó esta circunstancia y atacó con nuevos bríos, pero Cristiano, recuperándose, resistió tan valientemente como pudo. Este furioso combate duró cerca de mediodía, hasta que a Cristiano casi se le agotaron las fuerzas porque, a causa de sus heridas, se iba sintiendo cada vez más débil. Apolión no desaprovechó esta desventaja y le atacó, no ya con dardos, sino cuerpo a cuerpo, siendo tan terrible la embestida que Cristiano perdió la espada. «Ahora ya eres mío», dijo Apolión, oprimiéndole tan fuertemente al decir esto que casi lo ahogó. Cristiano empezaba ya a desesperar de su vida, pero quiso Dios que, en el momento de dar a Apolión el golpe de gracia, Cristiano de nuevo tomó la espada del suelo con sorprendente ligereza y gritó: «Tú, enemigo mío, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré». Y le dio una mortal estocada que le hizo retroceder como quien ha recibido el golpe final. Al verlo, Cristiano cobró nuevos bríos y golpeó de nuevo diciendo: «Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Entonces Apolión abrió sus alas de dragón, huyó apresuradamente. Cristiano no lo volvió a ver más. Y de esa manera, hermanos, usted puede ver cómo vence el cristiano, hermanos, con la palabra, con el Espíritu, con la fe. Y el Espíritu Santo nos capacita para tener esas victorias en los momentos más oscuros de nuestra vida. Es una bendición, hermanos, que aprendamos las funciones principales del Espíritu Santo y se arroje a Dios y le pida su ayuda. Ore conmigo. Señor bendito, gracias por tu palabra, porque tú nos preparas, Señor, nos anticipas para los días difíciles que pueden venir. Y de cualquier tipo de prueba que puedan padecer mis hermanos o estén padeciendo en este momento, ayúdales, Señor, a confiar a tu Espíritu Santo. Gracias porque Él es nuestro ayudador, porque Él es nuestra guía. Sé con cada uno de mis hermanos y mis hermanas, si en días próximos pueden estar atravesando pruebas, ayúdalos, Señor, a hacer uso de tu palabra, de la ayuda de tu Espíritu Santo, de la confianza en ti. Gracias, Señor, porque Él es nuestro ayudador, no nos dejaste solo. Gracias porque Él es el que nos da la fortaleza, la fe, y porque es todo lo que necesitamos, Señor, a tu Espíritu Santo. Alabamos y bendecimos tu nombre por tu Hijo Jesús, por tu Espíritu Santo y por ser nuestro Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.